Y ahora tengo el gusto de conversar con no uno ni dos, sino tres abogados. Yo no sé si es para volverse locos o para aclarar ideas, pero aquí vamos a resolver. Y tengo a tres abogados con quien voy a hablar acerca de las relaciones laborales, cómo hacer una gestión efectiva de relaciones laborales en tres países. ¿Qué pasa si mi empresa está abriendo operaciones en otros países o ya tiene operaciones en otros países? ¿Cómo hacer esta relación laboral de la forma más efectiva? Y para ello, pues ya está con nosotros nuestra invitada de casa, quien es Heidi Chinchilla. Ella es fundadora de Mundo Legal y aliada estratégica de BDS, experta en temas laborales. También me acompaña Jaime Solís, socio de BDS en El Salvador, también experto en derecho laboral en Salvador, y Alejandro Trejos, quien es socio de BDS Costa Rica y igual experto en derecho laboral en Costa Rica. Pues bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, María Aurelia, feliz aquí de compartir contigo y también con mis socios, la verdad. Gracias por la invitación y la verdad pues siempre es bien importante estar por acá en Guatemala compartiendo en este caso los temas que nos apasionan en la materia laboral. Muchas gracias, aquí muy contento de estar en su país. Gracias y bienvenidos. El tema de la relación efectiva, uno dice, bueno, ya contratar en mi país y entender las reglas y cumplir con todas las reglas, y ahora esto lo multiplico por 2 o lo multiplico por 3, teniendo operaciones en otros países, se vuelve algo sumamente complejo para alguien que su experiencia o su especialidad es generar riqueza con su empresa. El tema laboral es algo que lo ve más como liderar a su gente, no como el tema de regulación laboral. ¿Cuáles consideran en su experiencia que son las principales preguntas que les hacen, dependiendo de su país, las principales preguntas que les hacen quienes están pensando en llevar inversión o contratar o hacer operaciones en El Salvador o en Costa Rica? ¿Quién quiere empezar? No sé si querés que empiece yo. Adelante, El Salvador Jaime. siempre es el patito feo porque tenemos muchas regulaciones que son bien favorables. ¿Qué tenemos? Tenemos un límite a la indemnización, por ejemplo. Tenemos la facilidad de terminar una relación laboral sin expresar una causa, siempre y cuando paguemos esa indemnización. No hay un tema de reinstalo, salvo pues algunos derechos protegidos, como una mujer embarazada, como en su periodo de maternidad, como un directivo sindical, como un enfermo crónico, pero salvo esas excepciones tenemos una libertad bien amplia de poder terminar un contrato siempre y cuando paguemos. Tenemos el límite de la indemnización que manifestaba, que son 4 salarios mínimos por año, independientemente de lo que gane. Entonces eso también es un factor bien bonancible para las ¿Cómo empresas. así 4 salarios mínimos por año? El salario mínimo en El Salvador ahorita está en 408.80. Ajá. Entonces, si yo despido a alguien, ya. yo le voy a pagar 4 veces Ese ese salario mínimo por los años que por ha los trabajado. años que haya trabajado. No es lo que él estaba ganando. No es lo muchas ok. veces cuando son transnacionales tenemos gerentes que ganan un monto mucho mayor a Claro. lo que yo lo indemnizo por cada año. Por cada año trabajado. Ah, qué interesante. ¿Y cuáles son esas preguntas que tú has visto, Jaime, que hacen los empresarios o quienes quieren llegar a invertir en temas laborales? Generalmente son los aportes, por ejemplo, a seguridad social y a seguridad previsional. Si en seguridad previsional tenemos un aporte que es sobre el salario, el 7.5 sobre el salario, aporta el trabajador y la empresa aporta el 7.75. Y en el caso del seguro social sí es bien bajo. De hecho, lo platicábamos aquí Sí. con Heidi y con Alejandro. En el caso de El Salvador, lo que aporta el trabajador es el 3% hasta un límite de 1,000 como salario. Entonces, es $30 el límite para el aporte del trabajador y 6.5 sobre ese mismo porcentaje el patrono, ¿verdad? Entonces, estás hablando que son $65 como aporte el seguro social. Entonces sí, esas son bonancibles que tenemos como empresarios para invertir en El Salvador. Si yo llegara y te dijera, Jaime, quiero invertir, quiero crear mi empresa o quiero abrir mis operaciones en El Salvador, ¿qué serían las cosas que tú me dirías? Bueno, tienes que tomar en cuenta esto, esto y esto. Lo primero tenemos que tener en cuenta es cuántos trabajadores vamos a tener, porque de ahí vienen ciertas obligaciones. Por ejemplo, el reglamento interno se exige a partir de 10 trabajadores. Luego tenemos que inscribir los contratos individuales de trabajo a través de una plataforma web del Ministerio de Trabajo, en donde subimos todos los contratos. Debemos de cumplir con el artículo 23, nos da una serie de requisitos y esos tal cual los tenemos que cumplir.
tener mucho cuidado con qué elementos vamos a contratar, ¿verdad? Porque muchas veces se confunde un contrato individual de trabajo con servicios profesionales. Eso es una pregunta muy común, ¿verdad? No hay dónde ponerlo y lo encasillo en servicios profesionales. Y eso genera, pues, muchos problemas porque el Ministerio de Trabajo en El Salvador sí es muy activo. Hace muchas inspecciones, tanto programadas como especiales, que son a través de una queja anónima de uno o varios trabajadores. Excelente. Y bueno, Alejandro, misma pregunta. Si yo voy a instalarme o voy a ampliar mis operaciones en Costa Rica, ¿cuáles son los elementos o cuáles son estos temas que tú me dirías, bueno, tenemos que poner atención a estos puntos? Claro, bueno, podríamos decir que en este momento en Costa Rica tenemos una especie de burbuja en el tema laboral que presiona pues a nivel de costo operativo de una empresa. Tenemos el salario mínimo pues más alto en Latinoamérica, ahorita mismo son $785. Las cargas sociales son bastante altas, o sea, solo el patrono paga el 26.75% del salario realmente recibido por el trabajador. ¿Cuánto, perdón? 26.75%. El trabajador paga el 10.3% de su salario, sin límite tampoco al reporte. Y de igual manera, por ejemplo, la cesantía, le llamamos nosotros a la indemnización, bueno, se calcula sobre tu salario real. ¿Y eso por cuánto? ¿Igual un mes por año o...? Bueno, se hizo una reforma en el 2002. Actualmente hay una tabla en el artículo 29 que establece un tope de 8 años de antigüedad que van a ser indemnizados, pero dependiendo de tu antigüedad, por ejemplo, si tienes 13, 14, 15 años, la tabla dispone el número de días por año que irías a recibir. Entonces se calcula de forma individual, ¿verdad? Pero siempre el tope va a ser esos 8 años de indemnización. Antes de esa reforma era un mes por año laborado hasta 8 años. Pero hubo un cambio en las pensiones y entonces digamos que se recortó un pedacito de la indemnización para pasarlo al tema de pensión, y por eso se calcula de forma especial. Pero bueno, ese salario mínimo que les comentaba, que es bien alto, les decía que hay una burbuja porque en realidad ese no es el salario de mercado. Por ejemplo, en zonas francas, en empresas de dispositivos médicos, empresas de call center, contact centers, pues hay una competencia muy fuerte por talento. Y entonces, pues ahí tenemos el tema de personas que recién saliendo del colegio o estudiantes universitarios que se acostumbran a que su primer salario son $1,000, $1,200 y de ahí hacia arriba. Wow. Entonces las empresas compiten por eso y se hace esa burbuja donde, bueno, tal vez a veces ya el salario no es suficiente, entonces hay que darle alimentación gratuita o el transporte en autobuses o temas aparte de ese seguro médico que se paga dentro de las cargas sociales, un seguro privado adicional, porque es un estándar de mercado. Y entonces, bueno, eso encarece definitivamente la operación en el país. Eso también de la mano de que el 30% de la economía es informal, entonces genera una presión pues fuerte, porque si usted le pregunta al ciudadano de a pie, ¿verdad? Y él no es el que gana $1,200. Eso, correcto. Y entonces cuando ven esas tablas de que el salario mínimo es $785, pues en realidad un porcentaje muy alto de la población y pues tiene un ingreso muy por debajo de esos montos porque son parte de la economía informal. Esto hace que, por ejemplo, si yo no soy una empresa grande, si yo estoy en Costa Rica y quiero empezar a contratar, tendría que, si quiero ser formal, pagar por lo menos estos $705. Correcto, sí. Y es por eso el tema de esta economía informal. Sí, tenemos una situación, bueno, es un fenómeno que es internacional y se está estudiando, todavía hay libros en redacción al respecto, se habla de esa generación perdida, ¿verdad? Donde pues tenemos jóvenes que lastimosamente han abandonado sus estudios o no se dedican a un oficio, digamos, formal, y entonces, ¿verdad? Los vemos en las esquinas, vendiendo, no sé, confites, golosinas, snacks, ese tipo de cosas, en las plataformas de delivery, todo ese tipo de trabajos, donde, bueno, precisamente todavía nuestros países no lo han definido eso como una relación laboral, y entonces los mínimos que estamos hablando no aplican para ese tipo de labor. Ok. Heidi, misma pregunta. Alguien viene y dice, oh, quiero hacer mi negocio en Guatemala. Bueno, mira, en Guatemala en realidad creo que estamos como en intermedio, ¿verdad? Somos el país en medio de Costa Rica y El Salvador en términos de contratación laboral. Lo primero es definitivamente saber cuál número de trabajadores tienes, vas a contratar. Segundo, establecer que efectivamente pues tenemos obligaciones como el hecho de la contratación, hacer un contrato individual de trabajo, registrarlo,
inscribir a las personas ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y en Guatemala la carga es de 4.83 para el trabajador y el 12.67 para el empleador, que lleva un 10.67% de IX, 1% de INTECAP y 1% de IRTRA, que INTECAP es el Instituto Nacional de Tecnificación para los Trabajadores y el IRTRA es el Instituto de Recreación para los Trabajadores, que ese 1% ni te duele pagarlo, ¿verdad? Que son hermosos los parques del IRTRA, pero pues ese es el tema. Y además, pues otros temas como cargas. Nosotros tenemos lo que compartíamos, ¿no? Tenemos un salario adicional que no se tiene en otros países, que es el bono 14, comúnmente conocido. El que conocemos como bono 14. Como bono 14, que se estableció, ¿verdad? Y Guatemala no tiene un límite de indemnización, ¿verdad? Lo único es que el salario que se va a calcular o tomar como base para la indemnización es el salario promedio de los últimos 6 meses. ¿Verdad? Y en este salario promedio es importante mencionar que te entra en el cálculo, tienes que considerar el salario ordinario y el salario extraordinario, ¿verdad? Para el cálculo de indemnización. Y obviamente es un salario por cada año laborado. Si ha tenido 30 años, pues te toca 30 salarios de los últimos 6 meses, ¿verdad? En el promedio de los últimos 6 meses. O sea, que se va y cierras la empresa y le dices, aquí están las llaves y esta es tu indemnización. Hagamos un derecho de llave, ¿verdad? Sí, tiene muchos años, es una indemnización bastante alta. Otros temas importantes, Guatemala sí tiene mucha inspección del Ministerio de Trabajo, hasta cierto punto un poco de persecución hacia los empleadores, ¿verdad? Sí tenemos mucha inspección constante del Ministerio de Trabajo e IX. Y ahora también, hace algunos años, también se implementó todo el tema de salud y seguridad ocupacional, que también lleva sanciones, ¿verdad? Y las sanciones en Guatemala por incumplimientos, ya sean preceptivos o prohibitivos, es decir, que te obligan a hacer algo o que te prohíben hacer algo, oscilan entre 2 a 12 salarios mínimos, de 8 a 18 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, por cada incumplimiento. Entonces, todo eso tienes que considerarlo. En ese sentido, entonces, cada país tiene sus propias regulaciones y cada país, entonces, es la parte, en su experiencia, me quedan 2 minutos, pero en su experiencia, ¿qué tanto pesa la parte laboral a la hora de que un cliente tome una decisión? Muchísimo. Eso pesa muchísimo. La inversión extranjera en Guatemala, por ejemplo, sí consideran, lo primero que pregunta es, dame el total de la carga laboral en Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer también para que los trabajadores que sean temporales o que tengo esto no pueda pagarle yo todas las prestaciones, etcétera? Pero al final es una regulación que hay que cumplir, ¿verdad? Claro. Si no, nos vamos al trabajo informal. Pero sí pesa muchísimo esa decisión. Claro, yo creo que, bueno, precisamente un poco las condiciones que hemos mencionado han hecho que los países de Centroamérica como que se especialicen, ¿verdad?, en ciertas áreas de producción. Porque pues precisamente son más competitivos en esos sectores. Por ejemplo, Costa Rica pues empezó a ser muy caro para el sector textil, entonces ya no es tanto como hace, no sé, en los años 80 tal vez, que hubiera empresas de ese tipo. Usualmente nuestros clientes, cuando tienen actividad regional, pues bueno, tienden a cometer errores por esa diversidad, ¿verdad?, de leyes y de normas, y entonces el error más frecuente es pretender resolver situaciones regionales bajo las leyes de El Salvador, porque su casa matriz está en El Salvador, o bajo las leyes de Guatemala, porque los dueños están acá, y precisamente esa es un poco el llamado, ¿verdad?, a que pues se asesore, investigue adecuadamente, porque pues como hemos conversado en este espacio, en realidad somos países pequeños, somos muy cercanos, pero la diferencia es bastante fuerte a la hora de temas legales. Ok, me queda 1 minuto para ir a la pausa. Adelante, Jaime. Yo creo que para invertir en El Salvador o en cualquiera de nuestros países sí es bien relevante el conocer o asesorarse muy bien de la legislación nacional, ¿verdad? Porque pues el tema laboral es definitivamente un tema a la hora de invertir. Porque generalmente cuando uno tiene muchos empleados, esa carga es representativa, ¿verdad? Y hacerlo mal o tratar de incorporar una buena práctica en Guatemala o en Costa Rica, por ejemplo, en El Salvador, puede que no me resulte, ¿verdad? Entonces sí, investigar, asesorarse, creo yo que en el tema laboral es fundamental para invertir. Qué interesante. El hecho de que funcione bien en un país no significa que vaya a funcionar igual en otro país, pensando en temas de regulaciones, pero también en tema cultural.
Sí. También. No lo había pensado. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar, seguimos hablando y comparando cómo son las circunstancias y la situación de las relaciones laborales en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Así que ponga mucha atención si usted está pensando o si ya tiene operaciones en estos países. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Transforma ideas en acción con Libertópolis Negocios. Los negocios no esperan y tú tampoco deberías hacerlo. La banca virtual de negocios de Banrural opera las 24 horas, los 7 días de la semana. Realiza pagos a proveedores, pagos de planilla, transferencias, consulta de cuentas y mucho más. Seguridad, rapidez y control total de tus finanzas sin interrupciones. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Primero ahorra, segundo guarda, luego triplica. ¡Qué fácil es! Ahorra, guarda y triplica tu saldo con tu cuenta Guardadito de Banco Azteca. Déjalo guardado por 7 días y entra al sorteo cada semana. Banco Azteca. Para llegar alto en la vida no puedes depender de la suerte. Necesitas determinación y esa fuerza que no se ve pero está en cada paso que das. Que el siguiente sea inscribirte en el INTECAP. Cumple con lo que te propones y llega alto. Admisiones 2026. Llama al 1565 o visita intecap.edu.gt. Los negocios no esperan y tú tampoco deberías hacerlo. La banca virtual de negocios de Banrural opera las 24 horas, los 7 días de la semana. Realiza pagos a proveedores, pagos de planilla, transferencias, consulta de cuentas y mucho más. Seguridad, rapidez y control total de tus finanzas sin interrupciones. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Con tus cuentas BI, cada. Transferime a mi cuenta. Cada. Voy a depositar mi remesa. Y cada. Ya transferí mi ahorro. Cuenta para ganar. Con tus cuentas BI, todos tus movimientos participan para ganar millones de quetzales en premios. Deposita en agencias BI o transfiere desde BI en línea app. Y si aún no tienes tu cuenta BI, ábrela hoy mismo. Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Y a los oyentes que nos están acompañando en la 102.1 FM y en todas las redes sociales en las cuales está Libertópolis, está usando muchísimo la Libert App. Buenísimo. Lo máximo. Buenísimo la Libert App. Baje su aplicación. La aplicación Libert de Libertópolis. Con una T en medio. No se va a equivocar. Libertap. Libertap, correcto. La Libertap es lo máximo. Descarga Libertad hoy mismo y desata un mundo de conocimiento y libertad en tus manos. Descubre el poder de la libertad con Libertópolis TV en tu red de cable. Tendrás contenidos que enriquecen tu mente y animan tu espíritu. ¿Quieres disfrutar de programación que te desafíe y te inspire todos los días? Es fácil, solo tienes que pedirle a tu operador de cable que transmita Libertópolis TV si aún no lo está haciendo. Sí, es así de simple. Dile que llame al 2308-6868 para obtener información de cómo transmitirlo. Lleva la voz de la libertad a tu pantalla. Elige Libertópolis TV. Cada nacimiento es el inicio de un nuevo viaje, lleno de momentos inolvidables y recuerdos para toda la vida. Hay nuevas tías, nuevas primas, nuevos padres, nuevos abuelos. En Centro Médico sabemos lo importante de iniciar este nuevo viaje de la mejor manera. Por eso tenemos para ti una nueva maternidad, con nuevas y modernas habitaciones, nueva tecnología y nuevas comodidades. En Hospital Centro Médico, cada nacimiento inspira nuestro compromiso, porque tu bienestar es nuestra motivación. ¿Qué tal, amigos de Libertópolis? Te saluda Noé Cushil, fundador de Multicosturas Sanaí. Me dedico a confeccionar uniformes para distintas empresas. Como emprendedor he enfrentado miedos y dudas, pero al escuchar los testimonios de Ferenc Gimpel y las entrevistas de María Dolores en Libertópolis Negocios me ha dado claridad, ideas, motivación y valor. Cada historia de emprendimiento me inspira a seguir creciendo y avanzar. Los invito a escuchar Libertópolis porque una historia puede cambiar tu vida como ha estado cambiando la mía.
Estás sintonizando el futuro del emprendimiento en Libertópolis Negocios. Regresamos a Libertópolis Negocios. Les habla María Dolores Arias y estoy conversando con nuestros invitados, con Heidi Chinchilla de Mundo Legal y Aliada Estratégica de BDS, con Jaime Solís, socio de BDS en El Salvador, y Alejandro Trejos, socio de BDS en Costa Rica. Y nos quedamos con un tema que me quedé pensando en las buenas prácticas o las prácticas disciplinarias que no funcionan, que si funcionan muy bien en El Salvador no necesariamente van a funcionar bien en Guatemala y Costa Rica y viceversa. Y cuéntenos un poco de esto y justo estábamos comentando este famoso video, que ahorita ya me enteré de todo el contexto del famoso video. Este video en el cual pues sorprenden a dos personas que asisten a este video, a este concierto, y que no son cualquiera, sino es el gerente general de una empresa y la gerente de recursos humanos, que están muy abrazados, pero que no son pareja. Correcto. Así es. Están casados cada uno por su parte. Cada uno por su lado. Felices los cuatro. Así es. Diría la canción. En este punto, ¿qué pasa aquí en un tema como estos? Sí. Bueno, ese es un punto importante porque creo que la mayoría de nuestras normas laborales no regulan, digamos, al detalle este tipo de temas. Podríamos decir que el contrato de trabajo en su parte ética, ¿verdad? Tiene un contenido que podría utilizarse en el tema de buena fe, el tema de cumplimiento de ética, pero definitivamente en una situación así, al menos en el caso de Costa Rica, donde, ¿verdad?, un gerente general y una gerente de recursos humanos, que a su vez la empresa tiene la política de restringir relaciones amorosas, íntimas entre compañeros de trabajo o entre reportes directos por el conflicto de intereses que eso pudiera generar, y pues eso en Costa Rica genera una pérdida de confianza que es objetiva, porque las personas encargadas de pues hacer cumplir esas restricciones y pues públicamente aparecen frente a miles de personas incumpliéndolas, entonces daría para un despido. Entonces, en Costa Rica la legislación permitiría que fuera un despido justificado. Correcto, sí. Hay muchas situaciones así, similares, donde a veces incluso por temas de hostigamiento sexual o por temas como en este caso, donde hay un conflicto de intereses, se justificaría el despido definitivamente. ¿No es complicado hacerlos? ¿Sería un proceso disciplinario que se hace y se despide y se les paga indemnización por eso, según la legislación? No, en Costa Rica tendrían derecho únicamente a las vacaciones que no han disfrutado y al proporcional de su... aunque andaban en concierto, recuerda. Sí. Bueno, se les rebajan esos días de vacaciones, pero no habría que pagar indemnización o, por ejemplo, el preaviso. Y respecto al proceso de investigación, pues en realidad acá las redes sociales se encargaron de darnos la evidencia, la prueba, ¿verdad? Y sí hay muchas sentencias que nos dicen, vea, todo lo que pase en redes sociales, mientras no haya sido extraído a la fuerza, hackeando una cuenta o robándole el teléfono a algún trabajador, arrebatándoselo, que hay algunas empresas que quisieran poderlo hacer, y se puede utilizar como prueba en un proceso. Qué interesante esta parte en la legislación en Costa Rica. ¿Qué sucede en El Salvador? Sucede, como dice el dicho, cuando hay más de un abogado hay 1000 respuestas, ¿verdad? En El Salvador sería complicado hacer un despido por ese tema. ¿Por qué? Porque estaban fuera de su jornada, porque el artículo 55 del Código de Trabajo salvadoreño establece que las únicas causales permitidas para poder despedir son los que están en la ley. Y dentro del artículo 50 hay 20 causales que tendríamos que encasillarla en una de ellas. Para poder dar una terminación de ese tipo, solo lo pudiésemos hacer si esa prohibición de tener relaciones sentimentales entre compañeros estuviera específicamente prohibido en el reglamento interno de trabajo aprobado por el ministerio. Si no lo tenemos ahí, difícilmente vamos a poderlos terminar. O sea, lo que salvaría esta situación, porque en la legislación no existe esa causal. No existe esa causal. Conflicto de intereses. Correcto. Ok. Entonces, si está en el reglamento interno, ahí sí se podría decir, bueno, estas son las reglas que aceptamos todos cuando nos contrataron y esto es causal de despido. Exactamente. Entonces, si nosotros los despidiéramos, tendríamos que pagar indemnización
tendríamos que pagar las vacaciones, aguinaldo proporcional, porque al contrario de Costa Rica, si hay una justa causa, yo no pago ni indemnización, ni vacaciones proporcionales, ni aguinaldo proporcional. Simplemente le pago los salarios y Sin le doy la mano y le vacaciones, digo. sin aguinaldo. Sí, Por mal portado. por mal portado. Exactamente. Ay, los irrenunciables no son irrenunciables en El Salvador. Ok. Entonces, por mal portado, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, esto es su salario y ahí Sí, nos vemos. salvo si fueren vacaciones completas o aguinaldo completo, pero las proporciones no las pagamos. Ok, excelente, qué buen punto. ¿Qué pasaría en Guatemala, Heidi? Pues en Guatemala Primero se arma un gran relajo. Sí, ahora Ay, aquí el chisme, ya le sacaron meme seguro como a los 2 segundos, pero es similar a El Salvador en realidad. O sea, en Guatemala no existe regulación ni en el artículo 63 en las prohibiciones del trabajador, ni en el artículo 77, que son las causales del despido justificado para el empleador, algún tema que pueda encasillarse dentro de esta conducta, ¿verdad? Aunque te pueda dar la facultad de poder despedirlo justificadamente. Lo que sí es que coincido con Jaime en que si se consta o está regulado dentro del Reglamento Interior de Trabajo y adicionalmente también tienes alguna política de ética, ¿verdad?, de los trabajadores, la cual ha sido debidamente aceptada, incluso puedes hacer constar que fue capacitado durante su relación laboral sobre esta política, ese compromiso de cumplimiento sí te sirve para un despido justificado basado en el artículo 77, donde se establece que el trabajador puede ser despedido por incumplir las funciones contenidas dentro del contrato de trabajo, a las obligaciones contraídas dentro de los documentos celebrados o algunos otros acuerdos con el empleador. Ah, qué Entonces interesante. ahí es donde lo encasillas. Sin embargo, si no lo tienes regularizado, te tocará solo escuchar el chisme, ¿verdad? Y decir, bueno, qué mal que lo hicieron, pero si no está regularizado, no puedes. Y si los quieres despedir, en realidad sería un despido injustificado. Aquí sí pagando la indemnización por todo el tiempo de servicio, el aguinaldo proporcional, la bonificación anual proporcional, las vacaciones proporcionales, ¿verdad? Y cualquier otra ventaja económica que pudieran haber. Por los puestos que tenían, estoy segura que tenían ventajas económicas. Y bastante fuertes. Así es. Entonces, mira, qué interesante porque el tema del reglamento interno y el tema del código de ética no son papel muerto, No. ni son... y te puedo decir, no conozco muchas empresas, pero de las pocas que conozco, creo que solo una conozco que tienen un código de ética que siguen como parte de su cultura. De su cultura y es parte, y es un documento que lo entregan al trabajador una vez ingresa a la empresa y tiene toda esta capacitación para entender cuáles son esos pilares o esos valores que guían a la empresa. Y sabes que incluso acá en Guatemala te sirve mucho porque tú no puedes despedir por la comisión de un delito. No sé si en los otros países, pero por ejemplo, si las personas roban. Ah, ok. Entonces roban o hay un hurto, ¿verdad? Hay un hurto, el hurto y el robo es dependiendo si hay violencia o no, ¿verdad? Pero igual, se agarran toman lo que no es suyo. Así es. Entonces, si esta persona hace un robo o un hurto, tú no lo puedes despedir, aunque él en un acta declare que robó si hay y que una es culpable cámara, y que haya una cámara y que declare contra sí, diga si lo acepto y todo, y lo despides y la carta de despido dice que es por robo o por hurto, ese despido se te viene abajo. Porque por las garantías constitucionales que establecen el principio de inocencia, debido proceso, ¿verdad? Y el derecho a defensa. Nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio. Mientras que si esto pasa, el empleador se está adjudicando el papel de juez. Y ya está diciendo, eres culpable de esta situación. Sin embargo, si tienes... O sea, aunque haya una cámara... Aunque haya lo que haya. Y si tienes un código de ética, si tienes dentro de sus funciones tienes regularizado que tiene que cuidar los bienes de la compañía y lo regulas estratégicamente hablando, entonces lo despides por incumplimiento de funciones, pero nunca por el robo. En Costa Rica es como Al Capone. Es como Al Capone, porque no pagó impuestos, no por criminal. Ahí así te lo despides y lo despides. Sí, eso siempre me ha llamado la atención de Guatemala, que hay que esperarse a la sentencia penal para, ¿verdad?, poder alegar el tema del robo, el hurto o el delito que fuera. En Costa Rica, pues la jurisprudencia, las sentencias, lo que han establecido es que hay una independencia, ¿verdad?, de la sede laboral y la sede penal. Y entonces, si tienes una cámara, ¿verdad?, que graba, no sé, en los lockers o en las bodegas de la empresa, una sustracción indebida de lo que fuera, y pues ya ahí está la prueba, hiciste la investigación. En algunos casos le das la oportunidad de defensa al trabajador si quieres cerrar alguna duda, pero puedes despedir, y podría ser el caso de que la persona despedida porque válidamente había documentación, después en el proceso penal salga absuelto, pero el despido se sostuvo
por la prueba que... Y no te vota el despido. No lo vota. Son Wow. independientes. ¿Y allá? En El Salvador funciona más o menos como Costa Rica, si lo pudieses despedir, no tenés que... De acuerdo en algo, finalmente. No tenemos que... Ahora bien, sí tenemos una diferenciación bien importante con respecto a los dos, que nosotros no tenemos que dar carta de despido. Nosotros simplemente comunicamos verbalmente la terminación y justificándola con un video, con prueba, en este caso la ideal es testigos, pudiésemos despedirlo independientemente del resultado del proceso penal. Wow. ¿Qué Y si él inte- dice que no lo despediste, o sea que... O sea, ¿cómo Pruebas. respaldas que Ajá. sí le dijiste lo que dijiste? Entonces dije, no, es que yo entendí, pensé que me había dado el día libre. No que me mandó a mí que eso era mío. Media vez tú comuniques, hasta aquí llegas y él deja de llegar, pues a él le empieza a correr el plazo para poder reclamar. Él tiene 60 días calendario para poder ejercer la acción de terminación o de despido injustificado. Si no lo hace en ese tiempo, pues pierde. Y la presunción de que todo lo que él diga va a ser tomado por cierto son dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que fue terminado. Entonces, si no lo hace en ese plazo, le va a tocar probar todo. Qué interesante ahora que dijiste esto, Jaime. Cuando hemos platicado con Heidi, dice que la carga de la prueba está en el empleador. ¿Qué sucede en sus legislaciones? La carga de la prueba está, sí, al empleador, siempre y cuando esté dentro de los 15 días hábiles que haya interpuesto la demanda. Después de eso, Después de eso ya se nivela. ¡Hala, qué interesante! Sí, no, en el caso de Costa Rica, el plazo es de 1 año, esa prescripción es de 1 año después de la terminación de la relación laboral, y la carga de la prueba, en todo caso, la va a tener siempre el patrono, salvo el tema de las horas extra que se puedan reclamar cuando el patrono era el que tenía el medio de prueba idóneo. Por ejemplo, un reloj marcador, un sistema biométrico, ¿verdad? De ahí no le vamos a obligar por ejemplo, al trabajador a presentar algún tipo de prueba. Pero sí, el trabajador tiene el reclamo, ¿verdad? De que son horas extra, no sé, fueron 4 una semana, 6 el otro. Ahí es él el que debe mostrar esa situación. Me queda, sí. ¿Ves la diferencia? Por ejemplo, en El Salvador se tiene que demostrar, el trabajador tiene que demostrar día con día, hora con hora, que elaboró horas extras. Si no, no se presume. Para que vean lo diverso que puede ser y lo importante es que es estar bien asesorado. Me queda 1 minuto para cada uno. ¿Con qué les gustaría concluir y dónde los pueden encontrar? Ok, bueno, si quieren concluyo yo primero. Bueno, la verdad es que creo que el compartir espacios como estos te hacen ver que las legislaciones laborales, aunque su esencia es la misma, porque creo que los principios laborales se basan mucho en los países que estén en este tema de que es un principio tutelar o protectorio, ¿verdad? No sé cómo se le llama en Costa Rica, pero en realidad también existen muchas formas de poder asesorarse de forma correcta en cada uno de los países, y nunca está de más realmente, si voy a diversificar mi economía y los negocios, poder asesorarme realmente con expertos, ¿verdad? Entonces, mi consejo es, yo siempre lo he dicho, o sea, cuesta más caro, muchísimo más caro, una situación reactiva que preventiva. Entonces, para eso estamos aquí, ¿verdad? Quizá mi recomendación sería, si yo voy a invertir en varios países, buscar una firma que tenga ese respaldo que me pueda brindar las diferentes respuestas por expertos en cada uno de los países. Así yo me garantizo de que realmente mi operación va a cumplir con la legislación. No voy a tener el problema de estar resolviendo problemas, sino que de forma preventiva lo voy a estar evacuando. Yo diría que, bueno, cada vez más las empresas se preocupan por el tema de cumplimiento, ¿verdad? Creo que pues tanto las distintas legislaciones como también la evolución de cómo las empresas operan han hecho que esto sea una realidad. El rol que tenemos nosotros como consultores o asesores de una empresa es ahorrarle dinero a la organización precisamente por el tema de cumplimiento, dando alternativas y procurando que la operación sea sostenible. Si en algún momento podemos apoyarles, es importante. Bueno, en el caso de BDS, operamos en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, acá en Guatemala a través de la Alianza Estratégica con Mundo Legal, y fuera de esas fronteras somos parte de una firma estadounidense, se llama Littler, y pues con ellos tenemos alcance global. Nos toca en el día a día apoyar empresas que operan en Europa, en Estados Unidos, México, Sudamérica. Nos pueden contactar a través del correo digital @bdsasesores.com y en los perfiles de redes sociales bajo ese nombre, BDS Asesores.
BDS Asesores. Excelente. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Fue muy interesante el poner un caso y analizarlo bajo las diferentes legislaciones. Fue una forma muy interesante de ir entendiendo todos esos contrastes y por qué es importante saber y asesorarse. Así que muchas gracias a los tres. Gracias por el espacio. Y gracias a todos ustedes, así que pongan mucha atención. Las diferencias que hay, asesórese, tome buenas decisiones, tome decisiones informadas. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima. Los negocios no esperan y tú tampoco deberías hacerlo. La banca virtual de negocios de Banrural opera las 24